Hay personas que pasan años creyendo que su problema es que sienten demasiado, cuando en realidad lo que les falta no es menos emoción, sino más estructura interior para sostenerla. Una mente fuerte no es una mente dura, cerrada o indiferente. Tampoco es una mente que nunca se altera. Una mente fuerte es una mente que sabe quedarse presente cuando algo duele, cuando algo irrita, cuando algo amenaza su imagen, sus expectativas o sus heridas antiguas. Porque sentir no te vuelve débil. Lo que te debilita es no saber qué hacer con lo que sientes cuando aparece. Y ahí es donde tantas personas se pierden. No en el dolor en sí, sino en la velocidad con la que una emoción toma el mando. Distorsiona la percepción y convierte un momento difícil en una tormenta que dura horas, días o incluso años. Quizá te ha pasado. Todo iba razonablemente bien, hasta que una frase, una crítica, una indiferencia, un tono o un silencio tocaron algo dentro de ti y de pronto cambió todo. Tu cuerpo se tensó, tu mente empezó a interpretar, tu impulso quiso defenderse, justificarte, atacar, cerrar, retirarte o demostrar algo. Y lo más desconcertante es que muchas veces, después de reaccionar, llega la lucidez. Llega ese momento en el que piensas, no era para tanto. No quería responder así. Otra vez me pasó lo mismo. Esa distancia entre lo que sabes y lo que haces bajo presión es una de las luchas más humanas que existen. Por eso, construir inteligencia emocional no es aprender a parecer equilibrado. Es aprender a permanecer dueño de ti incluso cuando tu mundo interno se agita y quiere arrastrarte. La mayoría fue educada para dos extremos que hacen daño. O te enseñaron a tragarte lo que sientes para no incomodar a nadie, o te acostumbraste a expresarlo de cualquier forma porque sentías que si no lo hacías, te rompías por dentro. Ninguno de esos caminos trae paz. Reprimir no ordena, solo acumula. Desbordarte no libera, solo traslada el caos de adentro hacia afuera. La verdadera madurez emocional nace en un tercer camino: sentir con profundidad, comprender con honestidad y responder con elección. Ahí aparece la diferencia entre una vida gobernada por impulsos y una vida guiada por conciencia. Y esa diferencia cambia la forma en que amas, en que trabajas, en que discutes, en que te cuidas, en que pones límites y en que atraviesas los inevitables golpes de la existencia sin romperte a ti mismo en el proceso. Desde la mirada de Carl Jung, el problema nunca fue la emoción en sí, sino la inconsciencia con la que solemos vivirla. Lo que no conoces de ti termina dirigiéndote desde la sombra. Lo que no nombras te domina. Lo que niegas se filtra por los costados de tu conducta y aparece disfrazado de mal humor, de susceptibilidad, de ansiedad, de orgullo, de necesidad de control, de impulsividad o de una sensibilidad que se siente imposible de manejar. Por eso, la inteligencia emocional no se reduce a técnicas rápidas para tranquilizarte. Es un trabajo más profundo, reconocer qué parte de ti reacciona, qué historia interna se activa, qué necesidad quedó sin lenguaje, qué verdad no quieres mirar y qué fuerza interior necesitas desarrollar para no seguir entregando tu paz a cualquier estímulo externo. Una mente fuerte tampoco es una mente que se vuelve fría para no sufrir. Eso no es equilibrio, eso es coraza. Y las corazas tienen un problema silencioso. Parecen protegerte del dolor, pero también te alejan del amor, de la intimidad, de la espontaneidad y de la alegría limpia. Hay personas que se sienten orgullosas de decir que ya nada las toca, pero en realidad lo que lograron fue desconectarse. El equilibrio emocional auténtico es mucho más hermoso
y mucho más valiente. Es poder sentirlo todo sin convertir cada emoción en una orden. Es permitir que el enojo te informe sin dejar que te gobierne. Es permitir que la tristeza te hable sin permitir que te hunda. Es reconocer el miedo sin obedecerle ciegamente. Es sostener la sensibilidad sin que ella decida el rumbo de tu día, de tus palabras o de tus vínculos. Vivimos en una época que empuja a la dispersión, a la prisa y a la reactividad. Todo está diseñado para sacarte de tu centro. Notificaciones, urgencias, comparaciones, opiniones ajenas, presiones invisibles, estímulos constantes y expectativas que muchas veces ni siquiera elegiste conscientemente. En un entorno así, mantener una mente fuerte no es un lujo, es una necesidad espiritual y psicológica, porque si no construyes un eje interno, terminas viviendo a merced de lo que ocurra afuera. Y cuando vives así, cualquier comentario te desacomoda, cualquier demora te altera, cualquier desacuerdo se siente como una amenaza a tu valor, no porque seas frágil por naturaleza, sino porque nadie te enseñó a desarrollar un espacio interior lo bastante amplio como para contener, ordenar y transformar lo que sientes antes de actuarlo. Tal vez por eso has intentado muchas cosas y sigues sintiendo que algo se te escapa. Has tratado de contar hasta 10, de respirar, de pensar positivo, de distraerte, de hablarte bonito, de prometerte que no volverás a reaccionar igual. Y aún así, en ciertos momentos, el viejo mecanismo aparece, no porque no tengas voluntad, sino porque la voluntad sola no basta cuando una parte profunda de la psique se activa. Hace falta comprensión, hace falta práctica y hace falta un tipo de fuerza que no se construye peleando contigo, sino aprendiendo a habitarte mejor. Si este proceso resuena contigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí hay contenido nuevo cada día, y cada día puede convertirse en una oportunidad de fortalecer tu mente, ordenar tu mundo interno y caminar tu transformación con más claridad y dignidad. Quédate hasta el final de este recorrido, porque no quiero dejarte solo con ideas inspiradoras. Quiero entregarte una estrategia práctica, clara y aplicable, para cuando la emoción suba y sientas que puedes perder tu centro. Una forma concreta de volver a ti cuando algo o alguien toque tus botones, sin negar lo que sientes y sin permitir que el impulso decida por ti. No será una receta vacía ni un consejo superficial. Será una brújula emocional para usar en la vida real, en una discusión, en una crítica, en un silencio que te activa, en una decepción, en una provocación o en ese instante exacto en que sientes que podrías decir o hacer algo que después no representa la persona que realmente quieres ser. Lo primero que necesitas comprender es que una mente fuerte no nace del control rígido, sino de la capacidad de contener. Contener no significa tragarte lo que sientes, significa crear dentro de ti un espacio lo bastante firme como para que la emoción no se desborde apenas aparece. Cuando ese espacio no existe, cualquier emoción intensa se vuelve una orden inmediata. Si sientes enojo, atacas. Si sientes vergüenza, te cierras. Si sientes miedo, huyes. Si sientes rechazo, te desesperas por ser validado o castigas con distancia. Pero cuando ese espacio interior empieza a construirse, pasa algo decisivo. La emoción sigue llegando, solo que ya no encuentra una puerta abierta hacia la impulsividad. Encuentra presencia, encuentra una conciencia que la mira, que la nombra, que la sostiene y que decide no convertirla en destino. Jung observó que muchas de nuestras reacciones no provienen del presente puro, sino de núcleos internos cargados de memoria afectiva.
A esos núcleos los llamó complejos. Un complejo no es simplemente un recuerdo triste o una idea negativa. Es una pequeña organización emocional dentro de la psique que se activa cuando algo en el presente se parece, aunque sea sutilmente, a una herida antigua. Por eso, a veces, una corrección, una mirada o una demora despiertan una intensidad que parece exagerada. No estás reaccionando solo a lo que pasó hoy, estás reaccionando a la vieja fibra que eso tocó en ti. Comprender esto te devuelve humanidad. Dejas de mirarte como alguien demasiado sensible o sin carácter y comienzas a entender que tu reacción tiene una lógica interna que puede ser escuchada, comprendida y transformada. Una mente débil no es la que llora, se altera o se conmueve. Una mente débil es la que se fusiona con su estado emocional sin darse cuenta, la que no distingue entre estoy sintiendo algo muy fuerte y esto que siento define la realidad. Una mente fuerte aprende a separar ambas cosas. Puede sentir rabia sin convertir a la otra persona en enemiga absoluta. Puede sentir miedo sin asumir que todo está perdido. Puede sentir dolor sin concluir que ya no vale nada. Esa separación es un acto de conciencia muy fino y por eso requiere entrenamiento. No aparece de golpe. Se desarrolla en pequeños momentos, cuando notas el calor en tu pecho y decides no responder todavía, cuando sientes el impulso de defenderte y eliges primero entender, cuando reconoces que tu cuerpo se activó y en vez de obedecerlo de inmediato te preguntas qué parte de ti necesita ser sostenida. Ese entrenamiento empieza mucho antes de la discusión o de la crisis. Empieza en la capacidad de conocerte lo suficiente como para notar tus primeras señales. Cada persona tiene las suyas. Hay quien siente un nudo en el estómago, hay quien aprieta la mandíbula, hay quien habla más rápido, hay quien se queda congelado y por dentro empieza una tormenta de pensamientos. Hay quien necesita explicarse compulsivamente y hay quien se retira de golpe para no sentirse vulnerable. Una mente fuerte no ignora esas señales. Las estudia, las registra, las convierte en información valiosa. Porque el momento más importante no es cuando ya explotaste. El momento más importante es ese segundo anterior, cuando la emoción todavía está subiendo y tú todavía puedes intervenir con conciencia antes de que la vieja respuesta automática tome el control de la escena. También ayuda muchísimo refinar el lenguaje emocional. Muchas personas viven con un vocabulario interno muy pobre. Solo saben decirse que están bien, mal, cansadas o estresadas, pero una psique bien observada necesita palabras más precisas. No es lo mismo sentirte humillado que sentirte ignorado. No es lo mismo frustración que vergüenza. No es lo mismo enojo que sensación de injusticia. No es lo mismo ansiedad que anticipación de rechazo. Cuando nombras con precisión, haces algo profundamente regulador. Conviertes un bloque confuso en una experiencia más clara y más manejable. La emoción deja de ser una masa que te invade y empieza a tomar forma. Y cuando toma forma, la conciencia puede relacionarse con ella de otra manera. La claridad emocional no elimina el dolor, pero reduce muchísimo el caos que lo acompaña. Otra fuerza esencial para construir una mente fuerte es aprender a separar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que ocurrió. La interpretación es la historia que tu mente construyó alrededor de ese hecho. El hecho puede ser, no me respondió en 2 horas, me corrigieron delante de otros, mi pareja estaba distraída, mi hijo contestó de mal modo. La interpretación puede ser, no le importo, me están humillando, ya no me respetan, estoy perdiendo el lugar que tenía.
Lo que enciende muchas emociones no es el hecho desnudo, sino la interpretación automática que se cuelga sobre él. Una mente fuerte no deja de interpretar porque eso es humano, pero aprende a preguntarse, ¿esto pasó así o esto es la película que mi herida está proyectando encima de lo que pasó? Esa pregunta puede evitar días enteros de sufrimiento innecesario. Aquí entra una disciplina hermosa y exigente: soportar el impulso sin obedecerlo. El impulso quiere rapidez, quiere alivio inmediato, quiere hacer algo ya para recuperar sensación de control. Responder, reclamar, explicar, exigir, retirarse, castigar con silencio, hacer una escena, mandar un mensaje largo, cortar una llamada, tomar una decisión radical. Pero el impulso no siempre busca verdad. Muchas veces solo busca descargar energía. Una mente fuerte aprende que no todo lo que pide salida merece ejecución inmediata. Hay emociones que necesitan pausa antes que acción. Y esa pausa no es cobardía ni represión. Es una forma de liderazgo interior. Es decirte a ti mismo: no voy a actuar desde la parte de mí que está más herida, más alterada o más asustada. Primero, voy a volver a mi centro. Luego decidiré. Esa secuencia cambia destinos. Para poder sostener esa pausa, el cuerpo se vuelve un aliado central. No porque todo sea físico, sino porque la emoción siempre tiene un correlato corporal. El pecho se acelera, la garganta se cierra, la respiración se acorta, la postura se endurece, los hombros suben, las manos buscan movimiento, el cuerpo anuncia antes de que la mente formule. Por eso una mente fuerte no se construye solo con reflexión, sino también con escucha corporal. Aprender a notar cómo se siente una activación en tu sistema es una forma avanzada de inteligencia emocional. Y si además incorporas pequeñas acciones concretas, como aflojar los hombros, bajar la velocidad del habla, apoyar bien los pies en el suelo o alargar la exhalación, le das a tu conciencia una entrada directa hacia la regulación, sin tener que resolver mentalmente todo de inmediato. Hay personas que creen que responder rápido es sinónimo de seguridad. En realidad, muchas respuestas veloces nacen del miedo a sentir. Se responde rápido porque no se tolera la incomodidad de quedarse un instante con la emoción sin hacer nada. Pero la mente fuerte desarrolla una relación distinta con la incomodidad. Ya no la vive como enemiga, la vive como un umbral. Sabe que si puede cruzar esos primeros segundos sin ceder al automatismo, ya ganó algo inmenso. Recuperó libertad interior. Porque una emoción intensa puede ser muy poderosa, pero rara vez es eterna. Tiene una curva. Sube, llega a un pico, y luego, si no la alimentas con historia, discusión o fantasía, empieza a bajar. El problema es que muchas personas nunca la dejan bajar. La alimentan, la comentan, la repiten, la justifican, la expanden, y así convierten un momento difícil en un estado duradero. Por eso, una mente fuerte también se entrena fuera del conflicto. Se entrena en la vida cotidiana, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo duermes, en si respetas tus límites o te exiges hasta quedar vacío, en si vives en piloto automático o si te das pequeños momentos para volver a ti, en si llenas cada silencio con ruido o si puedes acompañarte en quietud aunque te resulte incómodo. La fortaleza emocional no es una habilidad aislada. Es una forma de vida, una estructura interna que se construye con hábitos sencillos y repetidos. Si te abandonas todos los días,
será muy difícil que en una situación intensa puedas sostenerte con firmeza. Pero si aprendes a darte presencia en lo cotidiano, en el momento crítico, no partirás desde cero. Partirás desde un terreno que ya te conoce y que ya sabe cómo traerte de vuelta. Además, una mente fuerte no necesita demostrar fortaleza todo el tiempo. Puede admitir cansancio sin derrumbarse. Puede aceptar que algo le dolió sin sentirse inferior. Puede pedir tiempo sin perder autoridad. Puede reconocer un error sin colapsar en vergüenza. Eso también es autorregulación. De hecho, a veces lo más impulsivo no es gritar, sino fingir que no pasa nada. Hay personas que reaccionan con hielo, con distancia o con superioridad emocional y creen que eso es madurez. Pero muchas veces es solo una forma sofisticada de evitar el contacto con su vulnerabilidad. La verdadera fuerza interior tiene algo de humilde. No necesita máscaras grandiosas. Solo necesita verdad, presencia y la capacidad de no traicionarse a sí misma en el momento en que más fácil sería hacerlo. También conviene observar tus patrones, no solo cómo reaccionas, sino con qué tipo de personas, en qué contextos y ante qué temas tiendes a salirte de tu eje. Tal vez te activas mucho con figuras de autoridad, tal vez con la indiferencia afectiva, tal vez con la crítica, tal vez con la comparación, tal vez cuando sientes que no te toman en cuenta. Ahí suele esconderse una información valiosísima, porque la mente fuerte no se limita a manejar episodios aislados. Intenta comprender la lógica profunda de sus repeticiones y cuando la comprende, empieza a cambiar la narrativa. Ya no dice «siempre me hacen esto», sino «aquí hay un punto sensible que necesito integrar para dejar de entregar mi poder a esta situación». Ese cambio de enfoque es una revolución silenciosa. Te saca del papel de víctima permanente y te coloca en el camino de la responsabilidad consciente. No todas las provocaciones merecen respuesta inmediata. De hecho, muchas pierden fuerza cuando no encuentran en ti la reacción que esperaban. Pero cuidado, callar por miedo no es lo mismo que pausar por conciencia. La mente fuerte aprende la diferencia. Si callas para no sentir, te tragas a ti mismo. Si callas para regularte y luego hablar mejor, te estás protegiendo. Hay un enorme poder en posponer una conversación hasta haber recuperado claridad. Hay un enorme poder en decir, prefiero hablar de esto más tarde para no responder desde el enojo. Esa frase puede salvar vínculos, trabajos y noches enteras de angustia, porque una vez que una palabra sale desde la parte más activada de ti, a veces ya no puedes deshacer el efecto. En cambio, una pausa bien usada no enfría el problema, lo vuelve más abordable y más verdadero. Cuando inevitablemente reaccionas mejorable, porque también pasará, una mente fuerte no se dedica a castigarse durante horas. Hace algo más útil. Revisa. Observa qué se activó, qué no supo sostener, en qué momento perdió el eje y qué aprendizaje puede extraer para la próxima vez. La culpa sin conciencia no transforma, solo desgasta. Pero una revisión honesta, sin crueldad, sí fortalece. Es como el entrenamiento de un músculo. No te insultas porque un ejercicio aún te cuesta. Lo practicas. Ajustas la técnica. Respiras mejor. Repites. La estabilidad emocional funciona parecido. No se conquista con un acto heroico, sino con muchas pequeñas correcciones hechas a tiempo. Y cada vez que logras notar un poco antes, pausar un poco mejor o hablar un poco más limpio, estás reescribiendo una parte de tu destino interior. Con el tiempo, esa práctica empieza a modificar tu presencia. La gente lo nota. Hay en ti menos dramatismo innecesario,
menos impulsividad defensiva, menos energía dispersa, no porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no conviertes cada estímulo en una amenaza personal. Tu voz cambia, tu mirada cambia, tu ritmo cambia. Y lo más importante, cambia tu sensación de dignidad. Empiezas a confiar más en ti porque te has visto sostenerte en situaciones donde antes te perdías. Esa confianza no depende de que todo salga bien, depende de saber que, aun cuando algo te active, ya no quedas completamente secuestrado por la reacción. Esa es una de las experiencias más liberadoras que existen, descubrir que puedes sentir intensamente y aún así permanecer siendo tú. Daniela tenía 34 años, vivía en Bogotá y trabajaba como coordinadora de proyectos en una empresa donde casi todo funcionaba a contrarreloj. Desde afuera parecía una mujer firme, resolutiva y capaz de sostener mucha presión. Sus compañeros decían que era eficiente y que siempre sacaba adelante lo que otros dejaban a medias. Pero por dentro, llevaba meses viviendo en un estado de tensión casi constante. Cualquier corrección la encendía. Si alguien cuestionaba un detalle de su trabajo, sentía un fuego en el pecho y una necesidad inmediata de defenderse, de explicar de más o de demostrar que el error no era suyo. Llegaba a casa agotada, con la mandíbula apretada y con la sensación de que debía estar siempre alerta para que nadie la hiciera quedar mal. La situación empeoró cuando cambiaron de director de área. El nuevo jefe tenía una forma seca de comunicarse y solía hacer observaciones en público sin demasiado tacto. Una mañana, frente a varios compañeros, dijo que el informe que Daniela había preparado carecía de profundidad estratégica. La frase no fue insultante, pero en Daniela cayó como una sentencia. Sintió vergüenza, enojo y una oleada de necesidad de corregirlo ahí mismo. Contestó con un tono duro, intentando justificarse, y la reunión se tensó de inmediato. El resto del día quedó atrapada en esa escena. No podía soltarla. Repetía mentalmente cada palabra. A ratos se imaginaba renunciando, a ratos se imaginaba enfrentándolo, y a ratos se odiaba a sí misma por haber reaccionado con esa mezcla de orgullo y nerviosismo. Esa noche, ya más tranquila, tuvo una de esas lucideces que a veces llegan cuando el ruido externo baja. Se dio cuenta de que su reacción no había nacido solo de la crítica del jefe, había nacido de algo mucho más antiguo, la sensación de que si alguien veía una falla en ella, entonces su valor entero quedaba en peligro. Recordó a su madre, revisando tareas cuando era niña, insistiendo en que siempre podía hacerlo mejor y retirándole afecto cuando algo no cumplía la expectativa. Daniela entendió que la escena del trabajo había tocado un viejo complejo ligado a la exigencia, la vergüenza y la necesidad de merecer reconocimiento a través del rendimiento impecable. Por primera vez dejó de decirse que era intensa y empezó a preguntarse qué parte suya estaba pidiendo ser vista y sostenida. Desde el día siguiente hizo algo muy simple, pero transformador. Cada vez que notaba activación, en vez de responder de inmediato, escribía en una nota de su celular 3 cosas: qué hecho había ocurrido, qué estaba interpretando y qué sensación corporal aparecía. Al principio, le parecía un ejercicio pequeño para un problema tan grande, pero empezó a notar diferencias. Ya no se fusionaba tan rápido con la historia mental. Si el jefe le decía, revisa esto, en vez de escuchar internamente, no sirves, podía empezar a distinguir entre la observación concreta y la herida que se encendía. También comenzó a bajar la velocidad al hablar cuando se sentía activada y a pedir unos minutos
antes de contestar correos delicados. No era magia, seguía sintiendo, solo que ahora la emoción encontraba una conciencia que la recibía antes de convertirse en reacción. Con las semanas, el cambio fue visible. Daniela no se volvió perfecta, ni dejó de incomodarse con la crítica, pero dejó de ser arrastrada por ella. Un día, el director volvió a cuestionar algo de su trabajo frente al equipo. Esta vez, sintió el mismo calor en el pecho, pero no respondió desde ahí. Respiró, tomó nota y dijo con voz firme que revisaría el punto para presentarlo mejor en la tarde. Después, se tomó 10 minutos sola, distinguió hecho de interpretación y reconoció que lo que estaba herido era su miedo a no valer si no destacaba. Ese pequeño acto le devolvió el mando. Cuando volvió a hablar con el jefe, ya no estaba defendiéndose desde la niña exigida, sino desde una adulta clara. Lo más importante no fue que el entorno cambiara de inmediato, sino que Daniela empezó a confiar en una fuerza nueva, la de poder sostenerse sin traicionarse. Hay otro nivel de fortaleza emocional que suele ser más incómodo, pero también más liberador. Descubrir que muchas veces no solo reaccionas ante lo que el otro hace, sino ante lo que el otro despierta de ti y que tú no habías querido reconocer. Aquí entramos en el territorio de la sombra, uno de los conceptos más profundos de Jung. La sombra no es una zona mala de la personalidad. Es el conjunto de rasgos, deseos, emociones, impulsos y vulnerabilidades que una persona aprende a rechazar porque siente que amenazan la imagen que quiere sostener de sí misma. Todo lo que niegas, todo lo que consideras inadmisible en ti, todo lo que te avergüenza sentir o necesitar, no desaparece, se desplaza, y desde ahí empieza a influir silenciosamente en tu forma de mirar, de juzgar, de reaccionar y de sufrir. Por eso a veces alguien te altera de una manera que ni tú mismo entiendes, no porque la otra persona sea necesariamente extraordinaria o malintencionada, sino porque toca una parte de ti que no está integrada. Hay personas que se irritan profundamente con quienes llaman la atención, porque nunca se dieron permiso de destacar sin culpa. Otras se enfurecen con la fragilidad ajena, porque llevan años huyendo de su propia necesidad emocional. Otras sienten un desprecio intenso por quienes ponen límites claros, porque en el fondo envidian una firmeza que no han desarrollado. La emoción intensa, en estos casos, se vuelve una puerta. Si solo miras al otro, quedas atrapado en el enojo o en la victimización. Pero si te atreves a mirar qué parte tuya está siendo tocada, recuperas poder y empiezas un trabajo más honesto. Una mente fuerte no solo administra síntomas, también se atreve a revisar sus juicios. Esa es una diferencia enorme. La persona reactiva vive convencida de que todo lo que siente es causado por la conducta ajena. La persona que está madurando emocionalmente empieza a preguntarse, ¿qué de esto tiene que ver con mi historia, con mis negaciones, con lo que me cuesta aceptar de mí? Esa pregunta incomoda, sí, pero también libera, porque mientras toda la causa de tu malestar esté afuera, tu paz dependerá demasiado de lo que hagan los demás. En cambio, cuando reconoces tu participación interna, no para culparte, sino para entenderte, empiezas a salir del secuestro. El otro deja de ser el dueño absoluto de tu estado interno. Influye, por supuesto, pero ya no gobierna por completo lo que sientes, piensas y haces. La sombra también se esconde detrás de muchas máscaras que socialmente parecen virtuosas. El que siempre es fuerte, la que siempre puede con todo, el que nunca necesita ayuda, la que siempre queda bien, el que nunca se enoja,
la que siempre comprende. Si esa imagen se vuelve rígida, cualquier cosa que la contradiga genera una reacción muy grande, porque ya no se está protegiendo solo un comportamiento, se está protegiendo una identidad entera. Jung llamó persona a esa máscara social con la que nos presentamos ante el mundo. Es necesaria, porque todos necesitamos roles para convivir. El problema empieza cuando te confundes con esa máscara y olvidas que debajo sigue habiendo una vida emocional mucho más amplia. Entonces, una crítica a tu rol se siente como una amenaza a tu valor. Una desaprobación se siente como un derrumbe. Una diferencia se vive como un rechazo a tu esencia. De ahí viene mucha susceptibilidad silenciosa. No siempre la que grita, a veces la que se enfría, la que se resiente, la que rumia durante días, la que se distancia con elegancia, la que sonríe mientras por dentro arma un juicio entero. Cuando la sombra no está integrada, la emoción busca caminos indirectos. Aparece como ironía, como desdén, como comparación, como pasivo-agresividad o como la necesidad permanente de tener la razón para no sentir inferioridad. La mente fuerte detecta esos mecanismos antes de que se vuelvan su modo habitual de existir. Se da cuenta de que ciertas formas de control no son madurez, sino miedo refinado. Y en vez de seguir sosteniendo una superioridad frágil, se anima a reconocer: aquí hay una parte de mí que también quiere ser vista, valorada, libre, importante, protegida o expresada. Esto es especialmente importante en los vínculos cercanos, porque ahí la sombra se activa con más facilidad. En una relación de pareja, en la familia o en una amistad significativa, no solo interactúas con el presente, interactúas con capas profundas de tu historia afectiva. Una distancia momentánea puede despertar una herida antigua de abandono. Un desacuerdo sencillo puede tocar orgullo, vergüenza o miedo a no ser suficiente. Y como nadie quiere sentirse pequeño, herido o necesitado, muchas veces la emoción se convierte en ataque, en control, en retiro o en dramatización. La mente fuerte aprende a hacer algo muy poco común: detectar cuando el verdadero problema no es el tema aparente, sino la parte de sí misma que se sintió amenazada. Esa lucidez cambia la calidad de las conversaciones y reduce muchísimo la violencia emocional innecesaria. Hay una pregunta que ayuda mucho cuando sientes una reacción desproporcionada. ¿Qué estoy defendiendo realmente? A veces no estás defendiendo la verdad, sino una imagen. No estás defendiendo un valor, sino tu orgullo. No estás defendiendo un límite real, sino una herida que no soporta volver a sentirse pequeña. Esa pregunta no invalida tu emoción, la afina. Te ayuda a ver si de verdad necesitas poner un límite, pedir claridad o retirarte, o si lo que necesitas primero es reconocer una parte de ti que se activó y que quiere arrastrarte a una conducta impulsiva. Cuando la haces con honestidad, muchas escenas cambian. Ya no necesitas ganar por desesperación. Ya no necesitas ser entendido de inmediato. Ya no necesitas herir para no sentirte herido. Comienzas a actuar desde un lugar más digno y menos compulsivo. La sombra no solo guarda lo que juzgas como negativo, también contiene potenciales que te diste miedo a desarrollar. Hay personas a quienes les molesta la seguridad ajena porque no integraron su propia capacidad de firmeza. Otras envidian silenciosamente la libertad emocional de quienes expresan lo que sienten, porque ellas aprendieron a complacer, callar y adaptarse para conservar amor. Otras viven irritadas con quienes brillan,
porque nunca se permitieron ocupar espacios sin culpa. Mirar esto cambia la relación con la emoción. La envidia deja de ser un pecado vergonzoso y se vuelve una pista. La irritación deja de ser solo rabia y se vuelve un mensaje. La admiración intensa deja de ser dependencia y se convierte en espejo de algo propio aún no desarrollado. La inteligencia emocional madura escucha incluso aquello que, en un inicio, parecía inadmisible reconocer. Cuando integras la sombra, algo muy importante se suaviza en ti. Dejas de invertir tanta energía en parecer de cierta manera y empiezas a invertir más energía en ser real. Eso no significa desordenarte ni actuar cada impulso. Significa dejar de vivir dividido entre una imagen impecable y un mundo interno lleno de negaciones. La división agota muchísimo y esa fatiga suele terminar expresándose como irritabilidad, intolerancia o tristeza sin nombre. En cambio, cuando aceptas que también puedes sentir celos, orgullo, miedo, necesidad, envidia, deseo de reconocimiento o ganas de poner límites con firmeza, dejas de pelear contigo por ser humano. Y una parte enorme de la paz interior nace exactamente ahí, en dejar de tratar tu emocionalidad como si fuera una enemiga a la que debes encerrar. A veces, también necesitas aceptar que tu aparente bondad no siempre es virtud. En muchas personas, es miedo al conflicto, miedo a perder aceptación o miedo a mostrar fuerza. Entonces, hacen favores que no quieren hacer, soportan comentarios que les duelen, callan cosas importantes, se adaptan más de la cuenta y luego la emoción sale por otro lado. Sale como resentimiento, como cansancio, como reclamo acumulado, como sensación de que nadie las ve o las valora. La mente fuerte no romantiza ese sacrificio. Entiende que donde no hay verdad, tarde o temprano, aparece un desbalance emocional y por eso aprende a desarrollar una firmeza limpia, no agresiva, no cruel, no vengativa, solo clara. Esa firmeza integrada reduce muchísima reactividad, porque evita que tengas que esperar a estar colapsado para finalmente decir lo que ya necesitabas decir desde antes. También cambia tu manera de recibir la crítica. Si tu sombra contiene vergüenza no integrada, cualquier observación te descompone. Si contiene orgullo inflado, cualquier diferencia te ofende. Pero si empiezas a integrar esas partes, la crítica ya no se vuelve un juicio total sobre tu ser. Puede doler, puede incomodar, puede no gustarte, pero deja de destruirte. Tomas lo que sirve, dejas lo que no y sigues en pie. Esa estabilidad es uno de los frutos más visibles de una mente fortalecida desde adentro. Ya no dependes tanto de que todos te aprueben, ni de que nadie te contradiga. Te sostienes más desde una coherencia propia. Y la coherencia tiene un efecto muy hermoso. Baja el dramatismo con el que antes vivías ciertos desencuentros. No porque te resignes, sino porque ya no necesitas probar tu valor en cada escena. Otro cambio profundo ocurre cuando dejas de personalizarlo todo. La gente sigue teniendo conductas torpes, egoístas, impulsivas o inmaduras, sí, pero ya no sientes que cada gesto ajeno sea una declaración final sobre ti. Puedes ver que el otro también reacciona desde su propia falta de integración. Eso no lo justifica, pero sí evita que quedes completamente atrapado en el rol de «me hicieron sentir así». Puedes poner límites sin convertirlo en guerra. Puedes tomar distancia sin sobredramatizar. Puedes hablar sin necesidad de destruir. Cuando la sombra empieza a integrarse, también aparece una compasión más madura. Ya no la compasión ingenua que te hace aguantarlo todo, sino la compasión lúcida
que entiende las heridas humanas sin por eso renunciar al respeto propio. Esa combinación es muy poderosa y muy rara. La mente fuerte, entonces, no es la que elimina la sombra, es la que deja de ser gobernada por ella a escondidas. Ya no necesita fingir perfección, ya no necesita esconder ciertas emociones bajo capas de corrección social o de falsa superioridad. Puede mirarse con más verdad y, desde esa verdad, responder mejor. Lo sorprendente es que eso trae calma, mucha más calma que cualquier máscara, porque una vez que aceptas que dentro de ti hay zonas contradictorias, deseos complejos y emociones incómodas, ya no tienes que gastar tanta energía protegiendo una imagen imposible. Y esa energía que antes se iba en defensa, empieza a estar disponible para crear, para cuidar, para conversar, para amar mejor y para sostenerte cuando la vida inevitablemente te pida más madurez de la que ayer tenías. Tomás tenía 46 años, vivía en Santiago y era de esas personas que en las reuniones familiares parecían tranquilas, razonables y muy correctas. Siempre intentaba mantener el ambiente en equilibrio, evitar discusiones y mostrarse como el hombre sensato que no se rebajaba al conflicto. Pero había una excepción clara: su hermano menor. Cada vez que lo veía, algo se tensaba por dentro. Le molestaba su manera de hablar, su informalidad, el modo en que llegaba tarde, la facilidad con la que hacía chistes y se movía por la vida sin tanto orden. Tomás lo criticaba mentalmente todo el tiempo. Decía que era irresponsable, inmaduro y arrogante. Lo curioso era que, después de cada reunión, terminaba agotado y de mal humor, como si esa presencia le removiera una capa profunda que no entendía del todo. La tensión alcanzó otro nivel en el cumpleaños de su madre. En medio de la comida, su hermano hizo una broma sobre lo rígido que Tomás era con sus horarios y sobre cómo parecía jefe de todos, incluso en la mesa. Los demás se rieron. No con maldad, pero se rieron. Tomás sintió una punzada inmediata. Sonrió por fuera, pero por dentro algo se encendió. Durante el resto del encuentro, estuvo distante y seco. Luego, al volver a casa, explotó con su esposa por una nimiedad cualquiera. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que la escena le había dolido mucho más de lo que quería admitir. No era solo enojo, había vergüenza, sensación de exposición y una rabia antigua que parecía venir de un lugar mucho más viejo que esa broma familiar. Con incomodidad, empezó a preguntarse por qué su hermano lo afectaba tanto. Y la respuesta que fue apareciendo no le gustó al principio. Se dio cuenta de que no solo le irritaba la informalidad de su hermano, le irritaba su libertad, le irritaba que pudiera ocupar espacio, bromear, equivocarse y seguir sintiéndose valioso. Tomás, en cambio, llevaba décadas sosteniendo una persona impecable, el hijo responsable, el hombre correcto, el profesional serio. Había construido su valor alrededor del control, del deber y de la imagen de competencia. Ver en su hermano rasgos que él había reprimido durante años activaba su sombra, su deseo de relajarse, de ser menos perfecto, de permitirse un margen mayor de espontaneidad, sin sentir que por eso se derrumbaba su identidad. A partir de ahí, hizo un trabajo silencioso, pero muy real. Empezó a notar cada vez que se sentía irritado con alguien y en vez de quedarse solo en el juicio, se preguntaba qué parte suya estaba siendo tocada. También comenzó a practicar algo nuevo en la familia: expresar molestias sin la máscara del hombre impecable y sin explotar. En una reunión posterior,
Cuando su hermano volvió a hacerle una broma parecida, Tomás respondió con calma que prefería que ciertos comentarios no se repitieran. Lo dijo sin frialdad y sin necesidad de humillar a nadie. Después, ya en privado, se permitió reconocer que lo que más le dolía era vivir tan apretado dentro de un personaje. Esa admisión le abrió una puerta, no hacia el desorden, sino hacia una forma más humana de habitarse. Con el tiempo, Tomás dejó de sentirse tan invadido por la presencia de su hermano, no porque el otro cambiara demasiado, sino porque él empezó a integrar partes propias que antes despreciaba o temía. Se permitió descansar sin culpa, decir que no podía con todo, admitir cansancio y hasta reírse un poco más de sí mismo. Y algo extraordinario pasó. Su irritación bajó, no porque se obligara a ser tolerante, sino porque ya no necesitaba defender con tanta rigidez una imagen perfecta. En ese proceso, descubrió una verdad muy sencilla y muy profunda. Muchas veces lo que más te altera de otros es lo que llevas años negándote a vivir o aceptar en ti. Y cuando por fin lo integras, el mundo deja de apretarte por los mismos lugares. No todas las personas regulan sus emociones de la misma manera, y comprender eso puede darte una compasión inmensa contigo. Jung habló de 4 funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. No como categorías rígidas para encasillarte, sino como formas distintas de relacionarte con la realidad. Algunas personas tienden a procesar primero a través del pensamiento. Necesitan entender, ordenar, analizar. Otras viven más conectadas al sentimiento. Registran con rapidez el valor emocional de lo que pasa. Otras se apoyan en la sensación. Perciben lo concreto, el detalle, el cuerpo, lo inmediato. Y otras se mueven más desde la intuición. Captan posibilidades, significados futuros, direcciones invisibles. Una mente fuerte no consiste en tener una sola función muy desarrollada, sino en aprender a no quedar atrapado dentro de una sola forma de responder al mundo. Cuando una función se vuelve demasiado dominante, la persona suele perder flexibilidad emocional. El que piensa demasiado puede intentar resolver con lógica lo que en realidad necesita ser sentido, y entonces se endurece, se distancia y acumula tensión hasta explotar. El que siente demasiado sin apoyarse en claridad mental puede quedar arrastrado por el clima afectivo del momento y confundir intensidad con verdad definitiva. El que vive demasiado aferrado a la sensación puede alterarse muchísimo cuando pierde control de lo concreto, del orden o de la seguridad inmediata. Y el que vive excesivamente en la intuición puede saltar a conclusiones, anticipar escenarios catastróficos o entusiasmarse con posibilidades que luego no sabe sostener. La fortaleza mental aparece cuando dejas de absolutizar tu estilo dominante y empiezas a desarrollar un repertorio interno más amplio. Muchas personas sufren porque quieren regularse usando solo su herramienta favorita. El muy mental quiere pensar hasta salir de la emoción. La muy emocional quiere sentir hasta comprenderlo todo. El muy práctico quiere hacer algo rápido para no sentir desorden. El muy intuitivo quiere imaginar el futuro resuelto sin atender el caos presente. Pero la psique necesita balance. A veces la mente pide bajar al cuerpo. A veces el cuerpo pide que lo ordenes con palabras. A veces el corazón pide hechos, no solo sensibilidad. A veces la imaginación necesita estructura. Una mente fuerte aprende esa danza. Ya no insiste en resolver todo desde una sola puerta. Aprende a preguntarse, ¿qué función mía está dominando demasiado en este momento
¿Y cuál necesito convocar para equilibrarme? Esa pregunta puede cambiar por completo la forma en que atraviesas una crisis emocional o una etapa de inestabilidad. Jung también habló de la función inferior, esa capacidad menos desarrollada que suele aparecer de forma torpe o exagerada cuando estamos bajo presión. Y aquí hay una clave valiosísima para construir una mente fuerte. Muchas veces lo que más te desregula no es tu fortaleza principal, sino la aparición brusca de tu parte menos integrada. Un hombre muy racional, por ejemplo, puede colapsar ante emociones intensas que no sabe nombrar. Una mujer muy sensible puede volverse súbitamente rígida y cruel cuando se siente amenazada. Una persona sumamente práctica puede perderse en pensamientos obsesivos cuando el contexto se vuelve incierto, y alguien muy intuitivo puede caer en agotamiento físico, irritabilidad o desconexión corporal cuando vive demasiado tiempo suspendido en ideas y posibilidades. Lo inferior no es algo vergonzoso, es una invitación a integrar lo que quedó débil. Eso cambia muchísimo la forma de mirarte. En vez de insultarte por reaccionar raro en ciertos momentos, empiezas a preguntarte qué parte menos desarrollada de ti está entrando en escena sin herramientas. Y si lo comprendes, puedes empezar a entrenarla. Si tu tendencia es pensar y pensar, cuando te alteras, quizá necesitas entrenarte en sentir el cuerpo, en respirar, en bajar del análisis a una presencia más concreta. Si tu tendencia es sentir demasiado y perder claridad, quizá necesitas escribir hechos, ordenar ideas y volver a una base más racional. Si te desbordas por el detalle y el control, quizá necesitas ejercitar la flexibilidad y recordar que no todo necesita estar definido para que puedas estar bien. Si vives en anticipación, quizá tu práctica sea regresar una y otra vez a lo tangible, a la rutina, a lo simple, a lo que sí está aquí ahora. Una mente fuerte es flexible en sus recursos. No depende de un único modo de regulación. Sabe cuándo pensar y cuándo parar de pensar. Sabe cuándo hablar de lo que siente y cuándo no seguir alimentando el relato interno. Sabe cuándo moverse, cuándo descansar, cuándo pedir claridad, cuándo mirar el hecho concreto y cuándo escuchar el significado profundo que cierta emoción trae consigo. Esa amplitud de recursos crea estabilidad, porque el problema de muchas personas no es que sientan demasiado, sino que tienen muy pocas vías internas para procesar lo que sienten. Todo lo resuelven discutiendo, todo lo resuelven callando, todo lo resuelven trabajando, todo lo resuelven llorando, todo lo resuelven yéndose o quedándose de más. La fortaleza emocional madura cuando empiezas a tener varias formas sanas de acompañarte en lugar de una sola reacción automática. También hay que comprender que la regulación no es solo cuestión de ideas, tiene ritmo. Hay mentes que viven aceleradas sin notarlo. Hablan rápido, piensan rápido, comen rápido, responden rápido, anticipan rápido, se irritan rápido. Y luego se preguntan por qué sus emociones toman tanto volumen. Otras viven congeladas. Les cuesta decidir, expresar, moverse, confrontar, salir de estados internos pegajosos. La mente fuerte aprende a modular ese ritmo. No necesita vivir todo a máxima velocidad, ni tampoco esconderse en la inmovilidad. Puede bajar, subir, pausar, avanzar y retirarse con más conciencia. Esto parece sencillo, pero transforma relaciones enteras, porque muchas discusiones no se agravan por el tema en sí, sino por el ritmo interno con el que dos personas entran a la escena. Quien regula mejor su ritmo ya lleva una gran ventaja sobre el caos. En este punto, el cuerpo vuelve a ser esencial,
pero de una manera un poco distinta, no solo como detector de activación, sino como regulador de función psicológica. La persona demasiado mental necesita anclas sensoriales: agua, respiración, caminar, notar el suelo, estirar, bajar a lo simple. La persona muy absorbida por el sentimiento puede necesitar estructura, listas, horarios básicos, prioridades, distinguir conversación interna de realidad externa. Quien está dominado por la sensación puede necesitar recordar sentido y perspectiva para no sentir que el presente inmediato lo es todo. Y quien vive en intuición excesiva necesita hábitos concretos que lo aterricen para no dispersarse emocionalmente. Nada de esto quita profundidad. Al contrario, le da a la profundidad una forma para no convertirse en caos o agotamiento. La relación con los otros también cambia muchísimo cuando integras funciones. Si eres muy racional y desarrollas un poco más el sentimiento, ya no le exiges al otro que se adapte a un lenguaje excesivamente frío o técnico para ser comprendido. Si eres muy emocional y fortaleces el pensamiento, dejas de suponer que porque algo te dolió entonces, el otro necesariamente quiso dañarte. Si eres muy práctico y desarrollas intuición, toleras mejor lo incierto y no te desesperas tanto cuando la vida no responde de inmediato a tus planes. Si eres muy intuitivo y fortaleces sensación, dejas de vivir saltando entre escenarios futuros y empiezas a habitar mejor el presente. En todos los casos, la mente fuerte se parece más a una orquesta bien afinada que a una sola nota repetida con intensidad. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitas cambiar tu esencia, sino completar tu mapa. No se trata de dejar de ser sensible si esa es tu naturaleza, ni de dejar de ser mental si esa es tu forma fuerte de procesar el mundo. Se trata de evitar que tu don se vuelva tiranía, porque todo don, cuando se desequilibra, puede convertirse en problema. La sensibilidad sin centro se desborda, el pensamiento sin corazón se endurece, la intuición sin estructura se dispersa, la practicidad sin amplitud se estrecha. Una mente fuerte honra su don principal, pero no se encierra en él, lo acompaña con otras capacidades. Así deja de ser brillante solo en algunos momentos y empieza a ser estable de manera más profunda, más cotidiana y más sostenible. Esto también cambia cómo trabajas, cómo educas, cómo amas y cómo envejeces. Hay adultos que llegan a cierta etapa de su vida con enormes recursos intelectuales o laborales, pero muy pocas herramientas emocionales fuera de su estilo dominante. Entonces, una pérdida, una jubilación, una crisis familiar o una etapa de transición los deja sin piso, no porque sean incapaces, sino porque su mundo interno quedó demasiado apoyado en una sola función. Integrar las otras es una forma de preparación para la vida real. La vida siempre te va a pedir más de una sola capacidad. Te pedirá pensar, sentir, esperar, actuar, soltar, reordenarte, tolerar incertidumbre, escuchar al cuerpo, honrar vínculos y sostenerte cuando las condiciones cambien. La fortaleza verdadera es responder a esa complejidad con un sistema interno más completo. Y sí, este trabajo requiere humildad, porque a veces la función inferior se siente torpe, incómoda, casi infantil. Quien toda la vida se apoyó en el pensamiento puede sentirse ridículo intentando nombrar emociones. Quien vivió complaciendo puede sentirse culpable cuando empieza a pensar límites con frialdad saludable. Quien estuvo aferrado al control concreto puede sentirse perdido cuando se le invita a confiar un poco más en procesos que no domina. Quien vivió en intuición
puede desesperarse al intentar sostener rutinas básicas. Pero ahí, precisamente ahí, está el crecimiento. La mente fuerte no busca sentirse siempre competente. También acepta pasar por etapas donde se está volviendo más completa, aunque eso implique cierta incomodidad y la sensación de no tener todavía la soltura que quisiera. Teresa tenía 67 años, vivía en Mérida y llevaba poco más de un año jubilada. Durante décadas fue maestra de primaria, una mujer admirada por su disciplina, por su manera ordenada de hacer todo y por la claridad con la que resolvía problemas. Había construido una identidad muy fuerte alrededor del deber, del pensamiento claro y de la utilidad. Pero desde que dejó de trabajar, empezó a sentirse extraña. Se irritaba por cosas mínimas, discutía por detalles domésticos, se desesperaba cuando sus nietos hacían ruido o desordenaban algo y tenía días enteros en los que se sentía vacía sin entender bien por qué. Decía que estaba cansada, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era más profundo. Su forma habitual de sostenerse ya no bastaba y ciertas partes menos desarrolladas de su vida interna comenzaban a pedir espacio. El punto de quiebre llegó una tarde en la que su hija le pidió cuidar a los niños mientras resolvía un asunto urgente. Teresa aceptó, pero después de una hora estaba totalmente desbordada. Los juegos la alteraban, el desorden la tensaba y la energía espontánea de los niños le parecía una invasión. Terminó levantando demasiado la voz. Los niños se quedaron callados y uno de ellos se puso a llorar. Cuando su hija regresó y vio el ambiente, no hizo una gran escena, pero su mirada triste le mostró a Teresa algo que no pudo ignorar. Esa noche se sintió profundamente culpable. Sin embargo, debajo de la culpa apareció otra emoción: tristeza. Una tristeza amplia, inesperada, relacionada con el paso del tiempo, con sentirse menos necesaria y con no saber quién era ahora fuera del rol que durante tantos años la había definido. En vez de seguir escondiéndose en la irritación, Teresa decidió observarse con más ternura y más valentía. Se dio cuenta de que su función dominante, el pensamiento ordenado, ya no alcanzaba para sostener la etapa que estaba viviendo. Necesitaba desarrollar más sentimiento y más conexión corporal. Empezó con cosas simples: caminar sin prisa al amanecer, escribir cada mañana cómo se sentía antes de decirse lo que debía hacer, sentarse con sus nietos sin querer corregir cada juego y preguntarse, cuando se alteraba, si lo que necesitaba en realidad era silencio, descanso o simplemente reconocer que estaba triste. Al principio se sintió torpe, casi ingenua, pero poco a poco notó que ese contacto con sus funciones menos desarrolladas la hacía menos rígida y más humana consigo misma. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Teresa empezó a tolerar mejor el desorden propio de la vida familiar. Ya no interpretaba todo movimiento como una amenaza a su estabilidad. También dejó de forzarse a ser útil a cada instante y se permitió espacios de descanso sin sentirse culpable. Habló con una amiga sobre el vacío que le generaba la jubilación y esa conversación la alivió más de lo que imaginaba. Descubrió que debajo de su irritación había duelo por una identidad que estaba cambiando. Al reconocerlo, su enojo perdió fuerza. Dejó de atacar el síntoma y comenzó a escuchar el mensaje. Su hija empezó a notarla más suave, más presente y menos tensa. Los nietos volvieron a buscarla con confianza, no porque ella se hubiera vuelto permisiva, sino porque su firmeza ya no venía acompañada de una dureza innecesaria. Con el tiempo, Teresa comprendió algo que le devolvió mucha paz.
No estaba fallando emocionalmente. Estaba transitando una etapa que le pedía ampliar su mapa interno. La fortaleza que le había servido durante años seguía siendo valiosa, pero ahora necesitaba equilibrarse con otras capacidades. Empezó a tejer, a escribir recuerdos, a caminar más y a sostener conversaciones donde no todo tenía que resolverse. No dejó de ser una mujer clara y ordenada. Simplemente se volvió más completa. Y en esa completud apareció una calma nueva. Una calma que no dependía de controlar el entorno ni de sentirse imprescindible, sino de saber acompañarse a sí misma con más equilibrio cuando la vida ya no se organizaba alrededor del personaje que antes le había dado seguridad. Hay un momento en la madurez emocional en el que dejas de preguntarte solamente cómo no reaccionar y empiezas a preguntarte desde dónde quieres vivir. Esa diferencia lo cambia todo, porque una mente fuerte no se construye solo evitando explosiones o calmando crisis. Se construye creando un centro interior al que puedas volver cuando el mundo, las personas o tus propias heridas intenten arrastrarte fuera de ti. Jung llamó self a ese centro profundo de la psique que busca orden, totalidad y coherencia. El ego, en cambio, vive más pendiente de su imagen, de su seguridad inmediata, de ser validado, admirado o protegido. Cuando vives solo desde el ego, cualquier gesto externo puede volverse una amenaza. Cuando empiezas a vivir más cerca de tu centro, la emoción sigue existiendo, pero deja de decidir por ti con la misma facilidad. La gran diferencia entre una persona emocionalmente reactiva y una persona emocionalmente fuerte no es que una sienta menos y la otra más. La diferencia es que una vive desde el impulso del momento y la otra desde una dirección interior más amplia. El ego quiere alivio rápido, quiere responder ya, quedar bien ya, ser comprendido ya, recuperar control ya. El self no se mueve con esa urgencia. El self pregunta algo más profundo. ¿Esto que voy a hacer me acerca o me aleja de quien realmente quiero ser? Esa pregunta incomoda al principio porque te obliga a salir del capricho emocional y entrar en la disciplina interior, pero también te regala algo inmenso, una forma de estabilidad que ya no depende tanto de lo que ocurra afuera, sino de la relación que vas construyendo contigo mismo. Muchas veces, el desequilibrio emocional no nace de lo que el otro hizo, sino de la incongruencia en la que llevas tiempo viviendo. Dices sí cuando querías decir no. Te adaptas para conservar amor o aprobación. Sostienes trabajos, roles o vínculos que ya no representan tu verdad. Sonríes cuando estás agotado. Comprendes a todos menos a ti. Cedes en pequeñas cosas una y otra vez, hasta que un día explotas por algo aparentemente mínimo. Y entonces crees que tu problema fue el enojo, cuando en realidad tu problema venía incubándose mucho antes. Era la distancia entre tu vida externa y tu centro interno. Una mente fuerte aprende a detectar esa distancia antes de que se convierta en rabia, apatía o tristeza acumulada. Porque muchas emociones intensas no son errores, son avisos de que te has ido abandonando demasiado tiempo. Por eso, el equilibrio emocional no se logra únicamente en el momento de la crisis. Se cultiva en la forma en que te alineas contigo cada día. Cada vez que te traicionas, la psique toma nota. Cada vez que te respetas, también. No siempre se siente espectacular. A veces, alinearte contigo significa algo tan sencillo como admitir que estás cansado, retirarte de una conversación a tiempo, no responder desde la herida o dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Son gestos pequeños, pero profundamente organizadores. Le dicen a tu interior que puede confiar en ti.
Y cuando tu interior empieza a confiar en ti, la emoción deja de gritar con la misma desesperación. Ya no necesita empujarte hacia escenas dramáticas para hacerte escuchar lo que llevas tiempo ignorando. La calma crece cuando dejas de ponerte en contra de lo que sabes que te hace bien. Hay personas que creen que tener una mente fuerte significa resistirlo todo sin doblarse, pero resistir de más también rompe. La verdadera fortaleza está en saber volver a tu eje una y otra vez. No importa si un día te alteras, si te toca una herida o si vuelves a sentir miedo. Lo decisivo es si sabes regresar. Y regresar implica recordar cuál es tu centro. No tu orgullo, no tu impulso, no tu necesidad de quedar por encima, no tu fantasía de ser imperturbable. Tu centro, esa parte de ti que prefiere verdad antes que apariencia, respeto antes que drama, claridad antes que control, dignidad antes que alivio inmediato. Jung entendía que la individuación era justamente ese proceso de volverte cada vez más coherente con tu esencia profunda y menos obediente a las exigencias externas o a tus mecanismos automáticos. Una mente fuerte nace de ese camino. Para sostener ese centro, hacen falta rituales silenciosos. No hablo de grandes ceremonias, sino de actos cotidianos que te regresen a ti. Caminar sin distracción. Escribir lo que sientes antes de actuarlo. Respirar conscientemente antes de entrar a una conversación importante. Tener unos minutos al día donde no consumas nada y solo escuches qué está pasando en tu interior. Comer con un poco más de presencia. Dormir mejor. Hacer pausas reales entre un estímulo y el siguiente. Todo eso parece simple, y justamente por eso mucha gente lo subestima. Pero una mente fuerte no se construye solo con grandes revelaciones. Se construye con repetición, con pequeñas acciones que van enviando un mismo mensaje a tu sistema nervioso y a tu psique. Aquí hay un hogar al que puedes volver. No estás condenado a vivir a merced de cada detonante. También ayuda muchísimo aprender a tolerar cierta soledad interior sin sentir que estás siendo abandonado. Hay personas que no soportan ese pequeño vacío que aparece cuando nadie las valida, cuando no llega respuesta, cuando no hay ruido alrededor, cuando tienen que quedarse unos minutos consigo mismas. Entonces llenan todo de estímulos, de conversación, de redes, de preocupación o de fantasías relacionales. Pero una mente fuerte necesita hacerse amiga del silencio, no porque el silencio sea cómodo al inicio, sino porque en él aparece con más claridad la diferencia entre lo que tu ego exige y lo que tu centro necesita. El ego quiere ser calmado por el exterior. El centro quiere ser escuchado por ti. Si nunca desarrollas esa capacidad de acompañarte en el silencio, seguirás buscando afuera una regulación que ningún vínculo, trabajo o logro podrá darte de forma estable. Otra pieza decisiva es el sentido. Una persona con un centro más claro no deja de sentir frustración, tristeza o miedo, pero sus emociones encuentran mejor acomodo cuando su vida tiene dirección. Cuando no sabes hacia dónde estás viviendo, todo te desordena más. Un comentario te tira, una demora te desespera, una indiferencia te descompone. Pero cuando sabes qué clase de persona quieres ser, qué valores quieres encarnar y qué tipo de vida ya no estás dispuesto a seguir alimentando, aparece una solidez especial. No elimina los problemas, pero reduce muchísimo la sensación de naufragio. La mente fuerte no necesita tener todas las respuestas, pero sí necesita un norte, porque la emoción sin dirección se expande. En cambio, la emoción que cae sobre una vida con sentido se procesa mejor. Encuentra cauce, se convierte en información, no en dictadura.
Aquí hay una pregunta muy poderosa para cualquier momento emocional. ¿Qué parte de mí quiere responder ahora y qué parte de mí quiero que responda? La primera suele ser rápida, defensiva, herida, orgullosa o asustada. La segunda suele hablar más despacio. No siempre grita. A veces apenas susurra, pero sabe mejor quién quiere ser cuando pase la tormenta. Esa diferencia entre la parte que se activa y la parte que eliges fortalecer es uno de los pilares de la inteligencia emocional. No se trata de negar la activación, se trata de no darle el mando absoluto. Cuando haces esto una y otra vez, tu carácter se vuelve más confiable. Para los demás sí, pero sobre todo para ti, porque dejas de vivir con miedo a tu propia impulsividad. Empiezas a sentir que incluso en días difíciles puedes tomar decisiones que no contradicen por completo tu verdad más profunda. Los límites sanos forman parte de ese centro. No son solo reglas hacia afuera, son actos de lealtad hacia adentro. Hay personas que creen que el límite es una herramienta social, cuando en realidad también es una práctica espiritual y emocional. Cada vez que dices, esto no, hasta aquí, hoy no puedo, prefiero hablar después, estás protegiendo una energía que, si no cuidas, terminará saliendo como irritación, frialdad, agotamiento o resentimiento. Una mente fuerte no se limita a soportar hasta el colapso. Aprende a interrumpir procesos antes del daño acumulado. Eso requiere valentía, porque a veces poner un límite produce culpa o incomodidad. Pero esa incomodidad es mucho más sana que la violencia emocional que aparece cuando vives demasiado tiempo traicionando tus propios bordes por miedo a incomodar a otros o a perder amor. También es importante distinguir entre intensidad y verdad. No todo lo que sientes con mucha fuerza es necesariamente la realidad completa. Hay emociones muy intensas, nacidas de cansancio, de privación, de historias antiguas, de necesidades no expresadas o de significados que tu mente añade al hecho presente. Una mente fuerte no desprecia la intensidad, pero tampoco la idolatra. La escucha, la honra y luego la examina. Pregunta, ¿esto es lo que está pasando o es lo que estoy sintiendo acerca de lo que está pasando? Esa diferencia puede salvar vínculos, amistades, decisiones laborales y hasta tu propia salud mental. Porque cuando confundes intensidad con verdad absoluta, te vuelves esclavo de cada estado interno. En cambio, cuando puedes sentir intensamente y aún así revisar con honestidad, adquieres un poder sereno. Dejas de ser empujado por la ola y empiezas a surfearla con más conciencia. Hay otro fruto precioso de vivir más cerca del centro. Disminuye la facilidad con la que te hacen enojar. La gente deja de tener acceso tan fácil a tus botones, no porque te cierres, sino porque ya no reaccionas tan rápido desde la carencia. Ya no basta una crítica para hacerte sentir inútil. Ya no basta un silencio para hacerte sentir invisible. Ya no basta una provocación para hacerte perder dignidad. La persona con centro no es la que nunca se descompone, sino la que tarda menos en recordar quién es. Esa memoria interior es una fuerza inmensa. Te permite escuchar al otro sin entregarle la llave de tu valor. Te permite disentir sin derrumbarte. Te permite amar sin mendigar. Te permite fallar sin destruirte. Y en un mundo lleno de estímulos que buscan sacarte de ti, eso se vuelve una forma silenciosa de libertad. La individuación, en este sentido, también requiere coraje para decepcionar ciertas expectativas. Habrá momentos en los que tu centro te pida un movimiento que no encaja con el personaje que otros esperan de ti. Tal vez te pida descansar cuando antes siempre rendías más,
Tal vez te pida retirarte de una relación donde antes insistías. Tal vez te pida hablar con honestidad donde antes callabas para ser aceptado. Tal vez te pida simplificar una vida que habías construido alrededor del aplauso. Cada vez que obedeces más al centro y menos al personaje, al principio sientes una especie de vértigo, pero después llega algo mejor, la paz de no seguir actuando un rol ajeno a tu alma. Esa paz es profundamente reguladora, porque muchas emociones extremas no nacen de la sensibilidad, sino del desgaste de vivir demasiado tiempo lejos de uno mismo. Incluso el trabajo cambia cuando tienes centro. Ya no haces todo para demostrar que mereces existir. Ya no conviertes cada tarea en una prueba de valor personal. Puedes esforzarte, aprender, corregir y crecer, pero sin quedarte totalmente a merced del resultado. Eso te vuelve más preciso y menos ansioso, también más humano con otros. La persona sin centro vive intentando controlar mucho porque en el fondo teme desmoronarse si algo falla. La persona con centro puede sostener mejor el error, la incertidumbre y la imperfección porque su identidad no depende exclusivamente del rendimiento. Y ese detalle modifica muchísimo la manera en que reaccionas ante la presión. Cuando tu ser no está pegado por completo a tu desempeño, la emoción no necesita desbordarse tanto para defenderte. En los vínculos afectivos, el cambio es todavía más visible. Dejas de amar desde el hambre y empiezas a amar desde la presencia. Ya no esperas que el otro te regule todo el tiempo, te reafirme siempre, te rescate de tus vacíos o te confirme de manera constante que tienes valor. Eso no significa volverte autosuficiente de forma rígida. Significa construir un hogar interno desde donde la cercanía ya no es una exigencia desesperada, sino una elección más limpia. Puedes pedir, claro, puedes necesitar, por supuesto, pero ya no lo haces desde el colapso. Lo haces desde una base más estable, y cuando el otro falla o se distancia, duele, sí, pero ya no se vive automáticamente como una demolición total de tu identidad. Esa diferencia es una de las formas más bellas de equilibrio emocional. También aprendes a tratar tus recaídas de otra manera. Habrá días en que te pierdas, en que reacciones peor de lo que quisieras o en que vuelvas a viejos patrones. La mente fuerte no convierte esos días en prueba de incapacidad. Los usa como material de conciencia. Se pregunta dónde dejó de escucharse, qué necesidad no atendió, qué parte herida tomó el mando, qué aviso anterior ignoró. Regresar a tu centro muchas veces no es un acto instantáneo, sino un proceso de varias horas o varios días. Pero incluso ahí hay madurez. Ya no te quedas semanas enteras adentro de una reacción. Ya sabes volver más rápido. Ya conoces algunas puertas. Ya no estás totalmente a oscuras dentro de ti. Eso también es fortaleza. No perderte nunca, sino aprender a encontrarte cada vez con un poco más de fidelidad y un poco menos de violencia interna. Emiliano tenía 38 años y vivía en Córdoba. Trabajaba organizando eventos, conocía a muchísima gente y desde afuera parecía una persona segura, sociable y muy bien adaptada al ritmo acelerado de la ciudad. Siempre estaba rodeado de planes, conversaciones, mensajes y compromisos. Si alguien lo veía desde lejos, habría pensado que tenía una vida llena, pero él sabía otra cosa. Su estado interno dependía demasiado de cómo lo trataran los demás, de cuánta atención recibía, de si lo incluían o no, de si sus ideas eran celebradas y de si las personas que le importaban respondían con el entusiasmo que él esperaba. Cuando eso ocurría, se sentía enorme. Cuando no, caía en irritación,
ansiedad o una tristeza extraña que intentaba disimular con más actividad, más ruido y más presencia social. Todo se volvió más evidente después de una ruptura amorosa que, en teoría, no había sido especialmente dramática. Su expareja no lo había engañado ni humillado, simplemente había puesto fin a la relación diciendo que sentía que Emiliano siempre estaba disponible para todos, menos para sí mismo, y que vivía demasiado pendiente de ser visto. Esa frase lo hirió profundamente. Intentó demostrar que no era cierto, llenó aún más su agenda, aceptó salidas, organizó encuentros y se refugió en la hiperactividad. Pero cuanto más hacía, más vacío se sentía. Una noche, después de cancelar un plan porque unos amigos eligieron irse con otro grupo sin avisarle a tiempo, reaccionó con una mezcla de enojo y vergüenza que lo dejó descolocado. No era solo una salida. Sentía que su lugar entero en el mundo tambaleaba cada vez que el exterior no le devolvía la confirmación emocional que esperaba. A partir de ahí comenzó a observarse con más honestidad. Descubrió que no tenía un centro propio, sino muchos puntos de apoyo externos. Su humor, su energía y hasta su autoestima cambiaban según el grado de validación que recibiera. Entonces, empezó un trabajo pequeño pero muy serio. Todas las mañanas, antes de mirar el teléfono, se sentaba 15 minutos en silencio. Al principio, le resultaba insoportable. Le venían ganas de distraerse, de revisar mensajes, de prender música, pero aguantó. Luego comenzó a escribir 2 frases: lo que mi ego está buscando hoy y lo que mi centro necesita hoy. La diferencia era brutal. El ego pedía aprobación, movimiento y ruido. El centro pedía descanso, claridad, menos compromisos y relaciones más sinceras. También empezó a rechazar algunas invitaciones que antes aceptaba solo para no sentirse fuera de algo. Ese proceso no lo volvió antisocial ni frío, lo volvió más selectivo y más dueño de sí. Aprendió a tolerar espacios vacíos sin interpretarlos como rechazo. Cuando alguien tardaba en responder, ya no armaba una película inmediata sobre su valor. Cuando una propuesta no salía como quería, en vez de llenarse de impulso, se preguntaba si estaba actuando desde necesidad o desde verdad. Lo más difícil fue soportar la sensación inicial de estar desapareciendo cada vez que dejaba de buscar confirmación externa. Pero detrás de esa sensación apareció otra mucho mejor: la paz de no vivir permanentemente pendiendo del reflejo de los demás. Emiliano empezó a sentir que su ánimo tenía raíces, no solo reflejos, y esa experiencia le devolvió una dignidad que hacía años no conocía. Con el tiempo, sus relaciones también cambiaron. Ya no necesitaba hablar con 10 personas para no sentirse solo. Ya no se forzaba a estar en todos lados. Empezó a elegir con más calma dónde quería estar, con quién y desde qué energía. Lo más transformador fue que dejó de perseguir lugares donde solo brillaba por su utilidad o por su capacidad de entretener. Se permitió estar también donde podía simplemente existir sin rendimiento emocional. Y ahí comprendió una verdad decisiva: una mente fuerte no se construye siendo admirado siempre, sino aprendiendo a permanecer entero, incluso cuando no estás siendo reflejado, aplaudido o buscado. Desde ese momento, su vida social dejó de ser una carrera por sentirse alguien y se volvió un espacio más libre, más honesto y mucho menos agotador. Hay una prueba muy fina de la fortaleza emocional. ¿Cómo amas cuando una relación toca tus heridas antiguas?
porque es relativamente fácil sentirse equilibrado en soledad o en contextos donde nadie activa tus zonas sensibles. El verdadero trabajo aparece cuando estás frente a alguien importante para ti y algo de esa persona despierta inseguridad, vergüenza, necesidad de control o miedo a ser dejado atrás. Ahí es donde muchas personas descubren que no están reaccionando solo al presente, sino también a viejos vínculos que dejaron huella. Jung comprendió que en las relaciones humanas solemos llevar mucho pasado a cuestas. Sin darnos cuenta, colocamos sobre la pareja, el amigo o la figura de autoridad emociones que pertenecen a otras escenas, a otros tiempos, a otras carencias. Y si no aprendemos a ver eso, terminamos discutiendo con el presente usando el lenguaje del pasado. Una mente fuerte en lo afectivo no es la que nunca se activa, es la que logra distinguir entre lo que el otro está haciendo realmente y lo que tú estás sintiendo porque ciertas fibras antiguas se encendieron. Esa distinción parece simple, pero es de una profundidad enorme. Te permite no convertir cada silencio en abandono, cada desacuerdo en rechazo, cada distracción en desprecio, cada límite en humillación. Las personas con heridas relacionales no integradas suelen vivir en un estado de lectura hipersensible. Miran gestos, tonos, pausas, mensajes, tiempos y detalles como si todo contuviera una definición de su valor. El problema no es la sensibilidad, el problema es la fusión entre el comportamiento ajeno y la identidad propia. La mente fuerte aprende a deshacer esa fusión, no para dejar de amar, sino para no desaparecer dentro de lo que siente. En muchos vínculos también aparece una forma de transferencia emocional muy silenciosa. No hablas con tu pareja como si fuera tu padre, tu madre o tu primera herida importante, pero reaccionas como si esa vieja figura estuviera ahí. La psique reconoce tonos, ausencias, maneras de corregir, formas de distraerse o de acercarse y activa respuestas antiguas. Entonces, una conversación sobre algo simple se llena de dolor desproporcionado, no porque el tema sea tan grave, sino porque el pasado entró a la escena sin ser invitado. Una mente fuerte no niega esa transferencia, la observa. Se pregunta, ¿estoy respondiendo a esta persona o a una memoria emocional que ella despertó? Esa pregunta no debilita tu postura, la purifica. Evita que castigues al presente por heridas que todavía no has terminado de mirar con honestidad. Una de las mayores muestras de inteligencia emocional en una relación es aprender a no pedir desde el colapso. Cuando te sientes herido, asustado o inseguro, claro que puedes necesitar cercanía, claridad o reparación. El problema es cuando intentas obtener eso desde la parte más desbordada de ti. Desde ahí exiges, reclamas, persigues, haces escenas, lanzas indirectas o castigas con distancia. Todo eso nace del anhelo de sentirte seguro, pero suele generar más inseguridad. La mente fuerte aprende primero a regular un poco la activación y luego a hablar. No espera estar perfecta, pero sí lo suficientemente centrada como para no convertir una necesidad legítima en una guerra. Esto cambia radicalmente la calidad de los vínculos, porque la otra persona deja de sentirse obligada a defenderse del volumen de tu herida y puede empezar a escuchar lo que realmente estás tratando de expresar. También es muy importante dejar de usar el silencio como castigo si sabes que por dentro lo que existe es una necesidad no dicha. El silencio puede ser una pausa sabia cuando se usa para volver al centro, pero usado como castigo se vuelve una forma de violencia emocional muy sutil.
Hay personas que no gritan ni insultan, pero congelan el ambiente, se cierran, retiran presencia, cortan la mirada y esperan que el otro adivine qué pasa o sufra por haberlas activado. Eso parece control, pero en realidad, muchas veces es una dificultad muy grande para expresar vulnerabilidad sin sentir humillación. La mente fuerte desarrolla otra capacidad: decir con calma lo que necesita, lo que dolió, lo que no quiere repetir y lo que está en condiciones de sostener. No siempre será recibido como esperas, pero esa forma de hablar protege mucho más tu dignidad que cualquier retirada punitiva. Otro aprendizaje clave es no negociar desde el miedo al abandono. Cuando una persona se activa mucho en el amor, tiende a ceder en exceso para no perder al otro, o al revés, a querer controlar para no sentirse a merced de la incertidumbre. Ambas conductas nacen de la misma raíz: la dificultad de sostener la propia valía cuando el vínculo se mueve. Una mente fuerte en el amor no significa ser fría o desprendida, sino recordar que el valor personal no depende enteramente del comportamiento de una sola persona. Eso permite poner límites con menos terror, preguntar con más claridad, retirarte de lo que no te hace bien sin convertirlo en tragedia absoluta, y escuchar respuestas que quizá no te gustan sin caer de inmediato en un colapso de identidad. La autonomía emocional no destruye el amor, lo vuelve más limpio y menos hambriento. También ayuda muchísimo hablar desde la experiencia propia en lugar de hablar desde la acusación total. No es lo mismo decir «tú nunca piensas en mí» que decir «cuando pasa esto, noto que se activa mucho mi sensación de quedar fuera y me gustaría hablarlo contigo». La primera frase obliga al otro a defenderse. La segunda abre una posibilidad de encuentro, incluso si el otro no responde perfectamente. La mente fuerte sabe que la forma importa, no porque haya que hablar bonito mientras te rompes por dentro, sino porque el lenguaje puede ser puente o cuchillo, y cuando tu intención real es cuidar el vínculo sin traicionarte, conviene usar palabras que expresen con claridad lo que sucede adentro, sin convertir a la otra persona en un enemigo absoluto. Ese tipo de comunicación no siempre se aprende de niño, pero se puede entrenar, y al hacerlo, cambia por completo el paisaje emocional de muchas relaciones. Una gran parte del equilibrio afectivo también consiste en aceptar que el otro no puede leer tu interior automáticamente. Hay personas que sufren mucho porque esperan ser adivinadas. Quieren que quien las ama intuya cada necesidad, cada dolor, cada temor, cada cambio de humor. Cuando eso no pasa, lo viven como desamor. Pero amar no siempre es adivinar. Muchas veces, amar es escuchar con disposición lo que el otro se atreve a decir con verdad. La mente fuerte, entonces, deja de poner pruebas invisibles para medir el amor. Aprende a nombrar, y nombrar no es mendigar, es hacerse responsable de la propia experiencia. Es decir, esto me pasa, esto me toca, esto me cuesta, esto necesito, hasta aquí puedo. Esa claridad reduce mucha ansiedad, porque te saca del juego agotador de esperar que el otro decodifique lo que ni siquiera tú has expresado con nitidez. En el mismo sentido, no todo vínculo difícil debe sostenerse indefinidamente por amor, historia o costumbre. La mente fuerte distingue entre activación que puede trabajarse y dinámicas que te desorganizan crónicamente. Si alguien te falta al respeto de manera constante, te controla, te humilla, invalida sistemáticamente tu experiencia o usa tu sensibilidad para dominarte, la madurez emocional no consiste en aguantar mejor.
A veces consiste en reconocer que seguir ahí va contra tu centro. El equilibrio no siempre se demuestra quedándote. A veces se demuestra yéndote sin odio, pero con firmeza. La fortaleza emocional no está reñida con el límite definitivo cuando hace falta. Lo importante es que esa decisión no nazca solo de un impulso herido, sino de una conciencia que ve el patrón, lo reconoce y elige no seguir alimentándolo. Cuando una mente se fortalece en el terreno vincular, también deja de vivir tan pendiente de pequeñas oscilaciones. No se desregula por cada cambio de tono. No necesita comprobar constantemente que sigue siendo importante. No interpreta todo como amenaza. Esto no la vuelve indiferente, la vuelve menos persecutoria. Puede respirar más dentro del amor. Puede esperar una respuesta sin llenar el tiempo de fantasías sombrías. Puede tolerar un desacuerdo sin sentir que el vínculo entero está en riesgo. Y eso es una forma preciosa de libertad, porque cuando ya no necesitas vigilar tanto, puedes amar mejor, puedes escuchar más, puedes disfrutar más, puedes estar. Mucha gente no sabe cuánto sufrimiento viene de una mente que no deja de escanear peligro afectivo y cuánto alivio trae aprender a sostenerte incluso cuando el otro no puede tranquilizarte de inmediato. La regulación afectiva también requiere revisar el orgullo. A veces la persona no expresa una necesidad no porque no la tenga, sino porque le avergüenza admitir que la tiene. Entonces, se encierra en una postura dura, espera que el otro falle, junta resentimiento y luego explota o se enfría. La mente fuerte integra algo muy humilde y muy valiente. Poder decir, esto me dolió, me sentí lejos, me cuesta esto, necesito un poco más de claridad, sin sentir que eso la hace menos digna. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. El orgullo rígido parece proteger, pero a la larga aísla. La verdad bien expresada, en cambio, acerca, ordena y evita muchísimas escenas innecesarias. No siempre conseguirá el resultado deseado, pero casi siempre te dejará más en paz contigo. Y esa paz es un criterio muy importante cuando se está aprendiendo a construir una mente fuerte de verdad. Hay otra señal de madurez: dejar de reaccionar desde la vieja fantasía de que si hablas perfecto, el otro cambiará de inmediato. No siempre pasará. A veces hablarás con honestidad y el otro no sabrá responder, o responderá desde su propia herida, o no querrá mirar. La fortaleza emocional no consiste en usar buenas herramientas para controlar el resultado, sino en usar buenas herramientas para no perderte a ti mismo sin importar el resultado. Puedes hacer las cosas bien y aún así recibir algo doloroso, pero incluso ahí habrá una diferencia enorme. Ya no estarás traicionándote, estarás encarnando la manera en que eliges vivir tus vínculos, y eso tiene un poder inmenso, porque el equilibrio emocional no siempre te ahorra dolor, pero sí te ahorra el dolor extra de actuar desde lugares que después no reconoces como tuyos. Patricia tenía 52 años y vivía en Asunción. Llevaba más de 20 años casada y desde que sus hijos se independizaron, la relación con su esposo se volvió más visible para ella. Durante años, la rutina familiar había tapado muchos vacíos. Ahora que la casa estaba más silenciosa, empezó a notar cuánto le afectaban pequeños gestos de él, que llegara cansado y hablara poco, que olvidara comentar algo importante, que se distrajera con el celular o que pareciera no registrar ciertos estados de ánimo suyos. Patricia no hacía grandes escándalos, pero se cerraba, se volvía cortante, contestaba con monosílabos, dejaba el ambiente helado durante horas o días.
Por dentro, se decía que estaba cansada de no ser vista. Por fuera parecía una mujer orgullosa. En realidad, estaba profundamente herida y no sabía cómo expresarlo sin sentir humillación. El conflicto se intensificó cuando su esposo olvidó una fecha que para ella tenía mucho significado. No era un aniversario enorme, pero sí un día que Patricia asociaba con una etapa importante de su vida juntos. Él llegó tarde, habló de trabajo y no mencionó nada. Ella sintió un golpe interno inmediato. Pasó del dolor al silencio frío. Durante la cena apenas respondió. En la noche, cuando él preguntó qué pasaba, Patricia dijo que nada, pero su cuerpo entero decía otra cosa. Terminó llorando sola en el baño, no solo por esa fecha olvidada, sino por una sensación mucho más vieja, la de no ser priorizada. En ese momento, recordó algo que llevaba años sin querer mirar de frente. De niña, había vivido con un padre amoroso, pero muy distraído emocionalmente, y aprendió a guardar tristeza detrás de una apariencia fuerte porque sentía que expresar necesidad no servía de mucho. Ese descubrimiento no resolvió mágicamente el problema, pero sí cambió el foco. Patricia empezó a notar que muchas veces no estaba reaccionando solo a su esposo, sino también a esa antigua sensación de ser importante y al mismo tiempo no sentirse completamente vista. Eso la llevó a ensayar algo nuevo. En vez de castigarlo con silencio, cada vez que se activaba, se daba primero una pausa breve para reconocer qué parte antigua se había encendido. Luego escribía una frase sencilla. Esto es presente y también está tocando algo viejo. Esa frase la ayudaba a no fusionarlo todo. Después, practicó otra cosa muy difícil para ella, hablar en primera persona. En vez de decir, nunca te acuerdas de nada, empezó a decir, cuando pasa esto, se me activa muy fuerte la sensación de que no ocupo un lugar importante y necesito que lo hablemos. Su esposo no reaccionó perfecto desde el primer momento, pero la conversación cambió. Ya no se sentía atacado de entrada. Pudo escuchar mejor. Patricia también descubrió que muchas de sus retiradas no eran límites sabios, sino castigos nacidos del orgullo herido. Al ver eso, empezó a reemplazarlas por actos más claros, pedir tiempo cuando lo necesitaba, expresar qué le dolía sin ironía y dejar de esperar que la otra persona adivinara lo que ella no se atrevía a nombrar. Hubo momentos incómodos, sí. Hubo noches en las que aún sintió ganas de encerrarse en el hielo, pero cada vez que elegía la verdad en vez del castigo, se sentía más cerca de sí misma. Y esa cercanía empezó a valerle más que la falsa sensación de poder que antes le daba su silencio rígido. Con los meses, Patricia no solo mejoró su relación de pareja, mejoró su relación con su propia vulnerabilidad. Dejó de verla como una vergüenza y empezó a tratarla como una parte legítima de su humanidad. Eso la volvió más serena. Ya no necesitaba endurecerse tanto para no sentirse pequeña. Y cuando algo la activaba, podía regularse mejor porque reconocía la mezcla entre presente y pasado sin quedar arrasada por ella. Su matrimonio no se volvió perfecto ni exento de diferencias, pero sí mucho más honesto. Patricia descubrió una forma de fortaleza que antes no conocía, la de hablar desde el dolor sin someterse al dolor, la de poner límites sin congelar el amor, la de recordar que ser una mujer fuerte no significa no necesitar nada, sino poder necesitar con dignidad sin perderse a sí misma en el intento. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad, porque quedarte hasta el final de un proceso como este no es solo consumir contenido, es hacer un acto de respeto hacia tu vida interior. La mayoría de las personas quiere resultados rápidos, sin mirar de frente la complejidad de lo que siente.
Tú elegiste detenerte, observar y comprender más profundamente por qué una emoción puede arrastrarte, cómo se construye un centro interior y qué significa de verdad tener una mente fuerte sin convertirte en alguien frío o desconectado. Y esa elección ya es parte de tu transformación, no porque a partir de hoy nunca más vayas a alterarte, sino porque ahora tienes más lenguaje, más conciencia y más caminos para volver a ti cuando algo te saque de tu eje. Quiero cumplirte claramente la promesa que te hice y dejarte una estrategia práctica, simple y poderosa, para aplicar en el momento exacto en que sientas que una emoción está empezando a dominarte. Yo la llamo el método centro. La C es de corta la velocidad. No respondas en el pico del impulso. La E es de escucha el cuerpo. Nota qué está pasando en tu respiración, en tu pecho, en tu mandíbula, en tu postura. La N es de nombra con precisión. No digas solo estoy mal. Di me siento expuesto, me siento ignorada, siento vergüenza, siento miedo a perder lugar. La T es de traduce el hecho y separa la historia. Escribe o piensa qué ocurrió realmente y qué interpretación estás agregando. La R es de recuerda quién quieres ser en este momento. La O es de obra con una sola acción limpia. Pedir claridad, poner un límite breve, retirarte con respeto, esperar antes de responder o hablar desde tu experiencia sin atacar. Ese método no busca que te vuelvas perfecto, busca que recuperes soberanía interior. Y funciona porque te saca del secuestro emocional y te devuelve a la conciencia. No necesitas hacerlo impecable, basta con aplicarlo una vez, incluso con torpeza, para empezar a cambiar la dirección de tu respuesta. La próxima vez que una crítica te active, que un silencio te duela, que una provocación te encienda o que una herida antigua se despierte, no te pelees contigo ni te abandones a la primera ola. Ve a tu centro, corta velocidad, escucha cuerpo, nombra, traduce, recuerda, obra. Cuanto más repitas esa secuencia, más natural se volverá volver a ti en vez de perderte. Y cuando eso ocurra, notarás que tu vida empieza a ser menos dramática, no porque sientas menos, sino porque eliges mejor. Si esto te sirvió, te invito a escribir en comentarios qué emoción es la que más trabajo te cuesta sostener sin reaccionar y en qué tipo de situaciones se activa. A veces nombrar lo que uno vive no solo ayuda a quien lo escribe, también se convierte en el espejo que otra persona necesitaba para empezar a entenderse sin vergüenza. Comparte este video con alguien que viva agotado de pelear con su carácter, con sus impulsos o con sus relaciones, porque muchas personas no necesitan que les digan que se controlen, necesitan comprenderse con más profundidad y aprender a construir una mente fuerte sin dejar de ser humanas. Y si quieres seguir caminando este proceso conmigo, suscríbete, activa la campanita y dale like. Hay contenido nuevo cada día y cada día puede ser una oportunidad para entrenar tu equilibrio desde un lugar más digno y más real. Quédate con esta idea como una semilla para tus próximos días. No estás aquí para volverte de piedra, estás aquí para volverte consciente. La vida seguirá trayendo desafíos, personas difíciles, cambios inesperados y emociones intensas. Pero cuando aprendes a volver a tu centro, lo difícil deja de ser un poder absoluto sobre ti. Se convierte en práctica, en aprendizaje, en camino. Que tu fortaleza no sea una máscara, sino una presencia. Que tu equilibrio no dependa de que el mundo se porte bien, sino de que tú sepas regresar a ti una y otra vez. Y cuando vuelvas,
Incluso si vuelves cansado, confundido o temblando un poco, recuerda esto. Ya no eres la misma persona que reaccionaba sin verse. Ahora puedes mirarte, sostenerte y elegirte, y eso cambia todo. Nos vemos en el próximo video.